informaciones de nivel, las noticias del arte y el espectáculo, en lo que se mueve de farándula. Bien, en esta parte queremos compartir, porque estamos cerrando el año 2025, y antes de que llegue el 26, y como he hecho en otros años, quiero referirme en esta ocasión a algunos de los libros que he leído este año y que uno aspira a que alguna gente se motive. Sabemos que en Dominicana hay mucha gente que lee y una gran mayoría que lo que hace es que revisa los mensajes de las redes sociales. Hay de todo y es una fuente de información naturalmente. Pero en esta ocasión quiero compartir, incluso hay una foto en la imagen 70, exacto. Ese libro se llama Los Fundadores. Los Fundadores fue escrito por Jimmy Soni y es la historia de PayPal y los emprendedores que dieron origen a Silicon Valley, que es el lugar de Estados Unidos y diría uno que el lugar del mundo donde se juntaron a partir de 1995-97, se juntaron los principales innovadores, los principales fundadores, entre ellos el más destacado, diríamos nosotros, que es Elon Musk, que aparece en la foto de portada. Este libro, de de casi 500 páginas, establece entonces ese espíritu de innovación y de creación de los programadores, de los expertos en programación, entre los que estaban Elon Musk, y que crearon. Elon Musk incluso, antes de graduarse en la universidad, ya había creado su primera empresa. Su primera empresa la vendió por una cantidad considerable y la segunda pudo venderla por 13 millones de dólares. O sea, es un emprendedor que ha dormido poco y que ha vivido mucho, tomando en cuenta su capacidad creativa. Actualmente Musk es el dueño de X, el dueño de Tesla y el dueño, diríamos, el más próspero de los empresarios en inversiones espaciales en Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Estados Unidos es uno de los clientes principales de Elon Musk para cuestiones satelitales y de exploraciones del espacio. Elon Musk. De manera que Los Fundadores, y es un título que le cae bien a ese libro, porque establece, y esto es importante que la gente que lee y la gente que le gusta crear le ponga atención. La mayoría de las creaciones y de los emprendimientos en el mundo han sido fruto no de los genios que se encierran en una habitación a pensar y a crear, sino de esos genios, pero que han buscado equipo. Y que la creación de equipos, de ingenieros, de también pensadores, pero de realizadores, todo alrededor de una idea de creación, es que han dado resultados. Ahí está. Los Fundadores. El siguiente libro es, bueno, y antes de entrar en el tema de Israel, que fue el tema que más tiempo le dedicamos en 2025, debo decir que en la misma línea de Los Fundadores, pero que no hemos terminado, porque este año ha sido un tanto complicado para nosotros en temas familiares y personales, pero una continuación de Los Fundadores, ese libro que estamos leyendo. Yo soy de la vieja escuela, leo libros físicos. Claro, algunos libros son digitales, pero la mayoría son libros físicos, y por eso lo traje aquí, para que no crean que busco portada por ahí y hago creer que estoy leyendo. Son libros que he leído y que leo. El otro libro se llama Los Innovadores, que lo trataremos aquí, pero Los Innovadores es de la creación de la computadora.
Mucha gente domina esta historia, pero básicamente la dominan los que se dedican a ese campo de la computadora. Pero es una historia muy interesante de los innovadores desde allá del siglo XVIII, siglo XIX, y que vamos en más de un 50% de su lectura. Otro Israel posible es un libro de Adolfo García Ortega, un español judío, con una visión crítica sobre el proceso que se vive entre Israel y Palestina, pero sobre todo muy concentrado en la sociedad judía de la historia y la sociedad judía del siglo XX y principios del siglo XXI. Está planteado una crítica interna a los judíos y el sufrimiento por ser judío, ¿verdad? Tanto en Europa y en el mundo, y una visión de encuentros con escritores y personas de diferentes partes, sobre todo en Europa, de esa nostalgia de querer vivir en Israel, pero que se desarrollan en toda parte por circunstancias de la guerra o cualquier otra económica o lo que sea. De manera que otro Israel posible, que es un planteamiento de que es posible desarrollar a Israel y sostenerse ahí, donde funciona desde 1948, pero sin la guerra y el tema de la muerte como tema principal. Es una buena lectura para la gente que sigue el tema judío y el tema del conflicto con los palestinos. El otro libro, vamos a ver, creo que es este, La nación y la muerte, exacto, escrita por Edith Sertal, Israel y Gaza, una tragedia compartida. Y esto es ya una crítica asimismo compartida de los extremos de la comunidad palestina y del manejo, diría yo, casi la manipulación del tema de la muerte, el sufrimiento, el holocausto de los judíos, que ha sido una excusa permanente desde allá a la década de 1930, la desaparición física de más de 6 millones de judíos, patrocinada por Alemania, la Alemania de Hitler. Y todo este tema, del tema de la muerte y del sacrificio, utilizado como bandera política para mantener a una nación a la expectativa, en alerta para la guerra y para sostener y resistir frente a una situación tan fuerte como un país rodeado por un país judío, el único del mundo, ¿verdad? Un estado judío rodeado por países árabes. El otro libro es escrito por el periodista Ian Black, que falleció ahora en el siglo XXI, Vecinos y enemigos, los 100 años de conflicto entre israelíes y palestinos. Vecinos y enemigos, o sea, viven ahí en el mismo territorio. Y es también una narrativa con juicio crítico, porque Ian Black fue inglés, un periodista inglés, pero el de mayor dominio de lo que hemos leído, mayor dominio sobre la cuestión de Israel. Es un libro, como están viendo ustedes, bastante voluminoso, de más de 700 páginas, de contenido muy interesante. De manera, incluso tiene opiniones de expertos del mundo, de los temas de historia y de analistas de la sociedad judía. Analiza, y esto es importante que se sepa, Ian Black es crítico con las posiciones políticas de Israel y las posiciones políticas de las organizaciones palestinas. Dígase,
desde Hamas, que tiene el control ahora, y desde hace décadas, la Autoridad Nacional Palestina y las otras organizaciones desde antes de Yasser Arafat. Es una lectura también interesante para lo que nos gusta y para lo que seguimos los temas de Israel, una nación ejemplar en el mundo, ¿verdad? Tiene sus contrarios, naturalmente, porque, bueno, hay que admitir que hay gente que no comparte nuestra posición. Y el último de los libros, digo, lo planteo por último, pero fue el primero. No, el primero fue el Day and Black. Bueno, fue uno de los libros que leí este año, esta portada que he colocado en la pantalla, escrito por Shlomo Ben-Ami, Profeta sin honor. Y cuando lo vimos, digo, bueno, pero vamos a ver qué es lo que plantea, ¿verdad? La lucha por la paz en Palestina y el fin de la solución de dos estados. Este señor Ben-Ami es muy crítico porque es un diplomático israelí que tuvo una gran experiencia en el gobierno desde Bill Clinton, de George Bush y de todas esas administraciones, en el esfuerzo entre Israel y Palestina de llegar a un acuerdo. Y es muy interesante lo que se narra de todos esos, de todos los presidentes de Estados Unidos, aunque Donald Trump está haciendo un esfuerzo, pero en un ámbito diferente. Pero Clinton se planteó como tarea que se firmara un acuerdo entre Israel y Palestina. Y Arafat, que era un gran actor, un gran líder, hay que decir, pero Arafat jugaba con la prensa y Arafat jugaba con Estados Unidos. Arafat, en todas las décadas que dedicó a representar a la comunidad palestina, demostró sus habilidades de mantenerse en la palestra, de obligar los diálogos internacionales y de decir que no a todas las propuestas. Cada vez que hacían un esfuerzo por ceder a las peticiones, a cientos de peticiones de la comunidad palestina que alega que fueron desplazados, y ciertamente la fundación del Estado judío desplazó a comunidades palestinas, a comunidades árabes, y que hay una hilera de temas y de demandas que no es posible plantearla en este comentario, en esta edición, pero que si se estudian son cientos de peticiones, el regreso de esas comunidades, el tema de la frontera, el territorio, las fuerzas, el uso de las armas. Bueno, son muchas cosas. Y Israel, que tiene un plan expansionista permanente, hay que admitir. De todo modo, Profeta sin honor está planteado no en cuanto al tema moral de defender a su gente, sino que está planteado con una visión política, convencido de que no es posible un Estado en esas comunidades, aunque fue aprobado en el 1947 en una asamblea de la ONU y se han firmado acuerdos con eso. De todos modos, y con esto cerramos porque el tiempo se nos acaba, nosotros también estamos convencidos de que a los propios palestinos, a los que dirigen el territorio, a los que se benefician del sufrimiento de su propio pueblo, no les conviene que se apruebe el Estado porque tendrían que ponerse a trabajar. Tendrían que demostrar que es verdad que defienden a su pueblo porque han vivido bien. Es una élite política que ha utilizado el tema de la lucha y el tema de la representación, y el primero fue Arafat y su equipo. Vivieron, eran los funcionarios mejor pagados del mundo, con el dinero que aportan los países árabes y otros aliados, y vivieron como quisieron, pero se opusieron a la creación del Estado, porque se aceptaban, entonces tenían que sentarse a trabajar, a buscar solución para su propio pueblo. Y como están en guerra, no hay que hacer otra cosa que atacar a su vecino, no hay otra cosa que rechazar todas las propuestas y las políticas planteadas.
De manera que nosotros, que también hacemos otras lecturas de manera digital y estamos leyendo otros libros, sin embargo, estos 5, uno sobre el dinero digital y la creación de enviar dinero por correo, y estos 4 libros sobre la comunidad de Israel, es una historia, la de nunca acabar, y que siempre nosotros aquí, que creemos en Dios, nosotros siempre le planteamos a nuestros seguidores orar para que haya entendimiento en esos pueblos. Pero en términos políticos, cuando usted lo ve fríamente, cuando revisa lo que se publica, lo que publican los periodistas y los esfuerzos de los partidos políticos en Israel, uno sabe que no estamos tan cerca de las soluciones porque las posiciones son muy distantes. Israel es una potencia militar, porque con Estados Unidos como aliado, aunque en las últimas gestiones con Netanyahu, que es de extrema derecha, ahí se han impuesto unos temas que incluso están de espalda a lo que ha planteado la ONU. Incluso ha habido fricciones con el propio Estados Unidos. Sin embargo, tanto esta guerra de Israel y Palestina como la guerra de Ucrania fueron promesa para el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero en ambos casos, en ambas guerras, no es tan sencillo, porque no se puede decretar de afuera lo que deben hacer los que están dentro. Y este escenario de Palestina, de Oriente Próximo, es aún más complicado que el de Europa, porque el de Europa está la Unión Europea, está Rusia, Estados Unidos, China, todas las potencias tienen intereses ahí. En Oriente Próximo, entonces, es un escenario bien complicado por la historia, porque los intereses de los pueblos solo se ven por arribita, en el protocolo político y eso. Y también porque Israel no le hace mucho caso a las líneas internacionales, tiene su propio plan, no paran de construir lo que ellos entienden que deben hacer para su pueblo. De manera que ahí está planteado, como persona de la vieja escuela que lee el libro físico, que me gusta hablar de los libros que leo, guardando la modestia, no quiero que a nadie se me sienta mal, porque la gente que no lee ve esto como como algo innecesario, y no pretendemos que nos vean como un erudito ni nada de eso, pero invitamos a la gente a que lea lo que pueda, porque el que habla mucho debe leer para no errar tanto, ¿verdad? Y así queríamos plantearlo aquí en Informaciones de Nivel. Bueno, así llegamos a la parte final de esta edición y por este año 2025.